Como todas las semanas, estamos en el podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Bueno, ya ustedes, que nos hacen el favor de escucharnos en cualquier lugar del mundo, de México y a cualquier hora, porque esto está permanentemente abierto para que ustedes nos escuchen. Como siempre, yo tengo una interlocutora fantástica cada semana. Esta vez voy a hablar con Gloria Careaga Pérez, de origen psicóloga, pero una antigua militante del feminismo. Desde 1979 da clases en la Escuela de Psicología de la UNAM, tiene una maestría, llegó de Guadalajara un día y Gloria ha sido una militante feminista desde las primeras organizaciones, desde la primera vez que las mujeres lesbianas pensaron en organizarse siendo feministas. Nos va a contar ese asunto porque no estamos divididas, sino que las lesbianas y por qué son feministas las mujeres. Ella ha tenido muchísimas responsabilidades en muy diversos lugares. Me estaba contando que fue promotora de un proyecto de la UNAM muy importante que se llamó el PUEC, el Programa de Estudios de Género de la UNAM, antes de un centro de investigación que hay ahora. Pero Gloria ha sido activista y ya me contará porque yo no sé del grupo Arcoíris, no sé qué es, pero ella fue responsable de una organización internacional de lesbianas que se llama ILGA, o en fin, a lo mejor no solo de lesbianas, sino de todos los gays, hombres y mujeres. Y ahora, y ese es el motivo, bueno, no ese es el motivo, es como siempre en este espacio, hablar de nuestras historias, pero quiero decirles finalmente que apenas en agosto, Gloria Careaga Pérez ha sido designada por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos en una cosa que no se me hubiera ocurrido que existía. Ahora nos contará de qué se trata. Ella es la comisionada de la OEA para los derechos de las personas trabajadoras sexuales. Supongo aquí hombres o mujeres. Que en todo el mundo, como ella explica en una entrevista, en América Latina, hay diferentes violaciones a sus derechos humanos y diferentes posturas. No todos se sienten trabajadores o sí o qué. Ya nos contará. Muchas gracias, Gloria. Encantada, Sara. Muchas gracias por la invitación para conversar contigo. Oye, Gloria, ¿allí en Guadalajara te hiciste feminista? No, yo me hice feminista acá en México. Realmente yo diría que en mi trayectoria personal sí había como un interés por el cambio social desde muy joven. Yo tengo un hermano que estuvo vinculado con la Revolución Cubana y que fue a Cuba cuando el triunfo de la Revolución. Y eso a mí me maravilló, sus historias cuando regresó a México, de lo que había vivido en Cuba. No sé, me tocó muy fuerte y a partir de ahí yo siento que empiezo a mirar el mundo de distintas maneras y me vinculo emocional y políticamente con lo que podríamos llamar una izquierda tradicional, ¿no? Entonces, porque ahora hay muchas izquierdas que una ya no sabe de qué está hablando. Pero de los principios de la izquierda yo me vinculé de manera muy importante. Mi papá era una persona muy amante de México. Le gustaba que conociéramos la historia, que recorriéramos el país. Entonces, como que todos esos elementos a mí me contribuyeron para que yo fuera definiendo mi ideología, ¿no? Mi postura política. Cuando terminé mi carrera de psicóloga en el ITESO en Guadalajara, yo empecé a trabajar en el Seguro Social, pero de pronto, pues yo era una psicóloga clínica eminentemente, y de pronto cuando me pasaron a una clínica y me empezaron a pedir trabajos que tenían que ver con visitar las colonias, dar conferencias así a la gente, sensibilizar a la gente con respecto a ciertos temas, yo me sentí totalmente indefensa de que no tenía los conocimientos para hacer ese trabajo. Y busqué información sobre desarrollo comunitario, sobre psicología social, y ahí fue que decidí venirme a la Ciudad de México a hacer la maestría. En la maestría no encontré eso, pero me abrió otra puerta. No encontraste la militancia social. Yo tenía la impresión que habías hecho, pero es una impresión que tengo, que habías estado en cosas del campo. No, fíjate de que agricultura. Nunca. Entonces yo me la inventé. Sí. Oye, como suelo inventarme cosas, Gloria. Pero en psicología encontraste el semillero. Claro. Porque yo diría, y a lo mejor es interesante ver cómo tú miras
entre cuando llegaste a la Facultad de Psicología y el día de hoy, ¿cómo contarle a la gente que en la universidad ha sido semillero de mujeres feministas y de las colectivas y de otras activistas y de iniciativas? No sé, ¿cómo la ves tú? Pues yo miro a la UNAM como un reflejo claro de la sociedad mexicana. Ahí ya vemos de todo. Y efectivamente es un semillero político muy importante para la ruta que quieras tomar. Afortunadamente, y por mis propios intereses, pues las compañeras del Centro de Estudios de la Mujer, que ya existía, de ahí de la Facultad de Psicología, cuando Lucy Rey, una de mis profesoras de la maestría, me invitó a que empezara a dar clases, ellas me buscaron para que me acercara al Centro de Estudios de la Mujer. Yo tenía cierta reticencia porque tenía esta idea de la lucha de clases como cuadrada, ¿no? Como lo único que nos podía salvar. Y fue pues gracias a la persistencia de varias de ellas que me invitaban a distintas actividades, que conversaban conmigo. Yo recuerdo claramente que cuando fui, gracias a la invitación de las gamuzas, que le llamábamos el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias. De donde viene Patricia Mercado. Exactamente. Entonces fue justo en la facultad donde estaba Patricia, en el Ho Chi Minh, que fui a una conferencia sobre economía y género. Y ahí fue como que donde me hizo clic la relación entre el género, la lucha de clases, la situación de las mujeres. Y empecé a acercarme más a esta aproximación feminista. Y realmente, pues a mí me ha cambiado la vida totalmente, ¿no? El asumirme como feminista y sumarme al trabajo que ya se estaba haciendo en la universidad, pues me llevó precisamente lo que decías a formar parte del grupo promotor del programa de estudios de género. Ahí estuve 12 años como secretaria académica bajo... ¡Qué privilegio! Con Graciela Hierro. Y con la dirección de Graciela Hierro. Esa ha sido una de mis pasajes de la vida más enriquecedoras. No solamente por Graciela, que era un pilar fundamental en el PUEG, pero también por el diseño que tenía el programa que me llevó a conocer a feministas de todas las ramas, ¿no? Desde matemáticas, biología, política, democracia, medio ambiente. Entonces era un desafío permanente estar escuchando esas discusiones y estar entendiendo el lugar que el género tenía en la construcción del conocimiento y de toda la estructura social, ¿no? Entonces fue realmente, para mí esos 12 años creo que ha sido el pasaje más interesante de mi vida porque coincide en el tiempo. El PUEG se creó en 1992. Yo conozco a Patria en 1989, 90, y entonces confluye mi relación con Patria para acercarme también al movimiento LGBT. Sí, pero además para ser activista. Yo decirle al público que Patria Jiménez es una activista del movimiento gay desde los años 70, finales de los años 70, principios de los 80, guapísima, que ha sido nuestra senadora de la República. Sí, ¿no? Fue senadora. No, ella fue diputada. Fue diputada. Y senadora suplente. Y Patria era una activista sobre todo. Que no me oiga y que no nos oiga, porque yo no recuerdo si tiene una profesión. Lo que puedo decirles es que era bárbara, era fantástica, arreglaba los coches y los motores. Y luego ha estado en el campo mucho tiempo en San Luis Potosí. ¿Y esa mujer se te atravesó en la vida? Se me atravesó circunstancialmente en una reunión a la que me invitó otra amiga lesbiana, porque era su cumpleaños, y yo llego ahí y no conocía a nadie. Era más bien un grupo de artesanos, porque Patria estuvo haciendo artesanía un buen rato, y ahí conocí a Patria. Ah, claro, tenía un taller de artesanía Patria, claro. Uh-huh. Entonces, pues fue muy interesante que se juntaran, ¿no? Que confluyeran tanto los estudios de género como mi ingreso al movimiento lésbico en esa época. Yo tardíamente, porque tú decías que yo estaba con los primeros grupos de lesbianas, ¿no? Yo realmente, pues te digo, conocí a Patria hasta finales de los 80. Ok. 10 años después. Y ahí fue donde yo empecé a conocer qué pasaba con esa otra manifestación política, ¿no? Que me parece también muy interesante, precisamente pues por todos los cuestionamientos que viene a traer a nuestra sociedad, a romper con el heterosexismo, el patriarcado, la estructura de la división sexual del trabajo. Entonces, sí me parece que
que son aproximaciones o reflexiones teóricas muy interesantes que nos llevan a imaginar el mundo de otra manera. Y creo que eso es importante. ¿Y tú crees que hoy, a diferencia de cuando finales de los 80 te encuentras con el movimiento gay? Estaba yo pensando, ¿te acuerdas aquel compañero de Tijuana que ya se murió? Y otros amigos y el salón aquel donde se podía ir a bailar solo las mujeres los jueves en Baja California. Era fantástico el movimiento. ¿Tú crees, Gloria, que ha variado un poco el prejuicio, el estigma? ¿Es más fácil hoy las circunstancias para la comunidad LGTB? Yo creo que hay mucha más visibilidad, que la gente no se tiene que mantener en el closet, pero creo que la discriminación, la violencia contra las personas lesbianas, gays y trans tiene plena vigencia. Desafortunadamente, en nuestro país ha habido buenas intenciones y mujeres muy brillantes, feministas, lesbianas, hombres gays, que han intentado realmente hacer un cambio, pero yo no veo una política pública clara. A pesar de que se ha invertido dinero, digamos, la respuesta del gobierno al compromiso de las políticas de género de 1994 fue buena, pero fue muy parcial. Se asocia al género en general a las mujeres, como si los hombres no tuvieran género. Y entonces eso hace que se han abierto muchas oportunidades para las mujeres en todos los ámbitos de la vida, de manera creciente y amplia, pero sin cambiar la estructura del sistema. Entonces, pues de nada sirve que yo ya tenga derecho a ser presidenta de la República o que tenga derecho a ocupar cualquier puesto o trabajar en lo que me dé la gana, si dentro de ese espacio donde voy a estar desempeñándome continúa la discriminación, el hostigamiento, el descrédito para las mujeres. Porque el descrédito y la violencia que sufrimos está desde la casa, ¿no? En la calle, en el camión. Solo por ser mujeres. Exacto. Y se traslada a cualquier otro tipo de opción sexual, por un lado, o de actividad. Incluso mujeres que no tienen que tener una opción sexual, pero que son disruptivas, ¿no? O que no responden al esquema de lo femenino en general, o las que no quieren ser madres, que no tiene que ser con que rechacen su sexualidad biológica de mujeres, sino que no quieren ser madres. Esto ha cambiado, pero genera muchas reacciones. Sí, entonces yo creo que la situación ha cambiado, efectivamente, pero ha cambiado gracias al valor de la gente de dar la cara y salir a la calle, no porque haya una política que oriente a la población de una determinada manera. Sienten como muy democrático dejarlos marchar. Exacto. En los julios, ¿es en julio? Junio. En junio de cada año, y los dejan marchar y los muchachos y las muchachas, según su gusto, se visten, se desvisten, sacan sus banderas arcoíris. Al estar tú tantos años, 6 años, me parece, en ILGA, ¿tú crees que esto es privativo de México o...? No, desafortunadamente la homofobia es una condición que atraviesa, podríamos decir, el mundo, porque todavía tenemos países que tienen pena de muerte solamente por ser gays. ¿Cómo qué país? Pues varios de los países africanos y en los musulmanes, por supuesto, en Irak, en Irán, toda esa parte, que ellos dicen, no, nosotros no tenemos homosexuales. Pues claro que no. ¿Cómo van a tener si la gente está escondida debajo de las piedras? ¿No? Porque pues hay pena de muerte. Entonces, si mal yo no recuerdo, en este momento hay por lo menos 7 países que tienen todavía pena de muerte y más de 30 países que tienen penas de cárcel simplemente por ser, ¿no? Entonces, en los de pena de muerte, además, hay una sanción social para que quien sepa y no denuncie también es castigado, ¿no? Incluyendo a la familia. Eso es una cosa terrible. Pero regresando a México, a mí me parece que acá pues seguimos teniendo índices de criminalidad contra personas lesbianas, gays y trans. Todas las semanas yo recibo información de por lo menos un asesinato o una desaparición de personas LGBT. Entonces, pues es realmente alarmante que en nuestro país estemos con esas cifras, ¿no? Yo creo que tú me dirás que eres mucho más sabionda que yo en términos teóricos. Este acendrado patriarcado machista, que todo lo que no es como él es reprobable, es discriminable, ¿no? Decía la doctora Lagarde, desechables. Las mujeres de pronto son desechables.
Es decir, somos más de la mitad de la población las mujeres, que tenemos cuerpos de mujeres, y un montón de hombres que han decidido ser gays o que son gays o así nacieron, así quisieron. Porque, ay, bueno, no vamos a discutir si el huevo y la gallina. Hay una cosa del patriarcado que en la medida en que se ha avanzado en derechos para unos y otras, hay una reacción, ¿no te parece, Gloria? Cuando tú hablas de esos asesinatos cada semana, pues yo diría, y los 10 de las mujeres, ¿no? Bueno. Sí. Es impresionante cómo en esta época, en este momento, está tomando tanta fuerza el conservadurismo en el mundo. No solamente en México, no solamente en la región, en el mundo. Poniendo en riesgo y en crisis en algunos países la democracia. Porque son realmente avances apabullantes, diría yo, con una cantidad impresionante de recursos, con figuras que construyen, que como estos influencers, ¿no? que hay en los medios de comunicación, pero que se dedican precisamente a desvirtuar y a atacar, ¿no? Y a generar un discurso de odio que realmente es realmente alarmante, ¿no? Para mí me resulta muy alarmante. Y sobre todo porque te digo, la gente muchas veces cuando nos oye discutir sobre la defensa del derecho a la sexualidad o los derechos sexuales, el derecho a ser quien una es como mujer, independientemente de su orientación sexual o de sus intereses, no toman en cuenta que ese ataque es un ataque a la sociedad. No es solamente un ataque a la persona a la que están señalando, sino que es echar atrás el avance que podemos tener para conformar una sociedad armónica, pacífica, respetable, ¿no? Que respeta, que nos respetamos entre las personas. Entonces a mí me parece preocupante que la gente no tome conciencia de qué significa el hecho de que yo piense que alguien no tiene derechos. Los derechos humanos se llaman derechos humanos precisamente porque cualquier persona como humana tiene derechos, ¿no? Y que eso tendríamos que respetarlo. Entonces, nadie debiera tener el derecho de decir, es que no, ¿por qué? ¿Por qué van a tener derecho? Pues porque son personas, simplemente por eso. Sí, hay una negativa para verlas como personas. Y en esto estás ahora, en esta comisión. Explícanos qué es esa comisión de la OEA sobre el derecho de las personas trabajadoras sexuales. Yo estoy pensando en tu historia que vienes de la izquierda y a nosotras se nos levantaban los pelos cuando pensábamos en la OEA, ¿no? En toda esta discusión. Y mira, de Cuba, y decíamos, eso es como lo más reaccionario. Ahora dice el presidente, neoliberales, ¿no? Sí. Es interesante lo que ha pasado también en las instituciones. Exactamente, ¿no? Exactamente. Porque lo que se trata es, como feminista yo me asumo como una persona que quiere transformar el mundo. Desde donde me toque, lo que yo pueda contribuir, lo voy a hacer. Entonces, pues transformar el mundo implica transformar las relaciones, con quién se relaciona uno, la familia, el trabajo, mi trabajo como docente. O sea, yo no dejo de tener esa meta en mi cabeza en cada una de las actividades que desarrollo. Pero también implica pues, transformar las instituciones, porque las instituciones tienen un papel muy importante en el fortalecimiento de la estructura social. En esto que estaba hablando yo de las relaciones armónicas, pues en instituciones no tenemos relaciones armónicas, ¿no? Entonces, pero hay que ver cómo podemos influir en esas instituciones para que realmente funcionen y cumplan con el objetivo por el que fueron diseñadas. En ese sentido, pues la invitación que a mí me hicieron, mira, esta Comisión por los Derechos de las Personas Trabajadoras Sexuales es una iniciativa que surge de la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales. Ellas le solicitaron a la OEA, al secretario general de la OEA, que se creara esta comisión. Entonces, es nuevecita. Es nuevecita. No tiene antecedente, ni está en otros organismos de otras partes del mundo. No. Es como la Belén do Pará, que mucho tiempo nomás fuimos nosotros. Así es. En América. Entonces, hace más de un año que ellas empezaron su gestión con el secretario general y estuvieron en comunicación haciendo su proceso de incidencia para que se creara esta comisión. Finalmente, en Paraguay, en la última Asamblea General de la OEA,
nos reunimos con el secretario general y ahí fue que él anunció que iba a crear la comisión y que yo iba a estar al frente de ella. A mí me habían preguntado cuando hicieron la petición, las compañeras hace más de un año, nos preguntaron a varias de las que habíamos estado acompañando el proceso y que teníamos algunos conocimientos relacionados pues con esta defensa de derechos sobre sexualidad específicamente. Y entonces ellas le presentaron al secretario general una terna, como generalmente se hace, para que eligiera, de acuerdo a los currículums, quién era la persona que iba a estar al frente de esta comisión. Y el secretario general me eligió a mí. Entonces, te digo, ahí en Paraguay, él lo anunció en una reunión privada, digamos, con las organizaciones sociales. Y sí, en agosto fui ya a la OEA a tomar posesión del cargo. ¿Y la situación de los trabajadores y trabajadoras sexuales? Muy difícil en América. ¿Forma parte de esta represión a la LGTB? Sí, es que es interesante ver cómo la sexualidad sigue siendo un fantasma que nos recorre la vida. Y digo que es interesante porque prácticamente todas las personas ejercemos la sexualidad. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo? No Sí, entiendo. sí. Es ahí como una contradicción muy grande. No, hay discusiones donde dice, tú eres libre y entonces con cualquiera. O sea, hay muchos prejuicios todavía. Exactamente. Entonces, efectivamente, pues el trabajo sexual viene cargando con un estigma muy fuerte, ¿no? Al que muchas personas se oponen, quieren eliminarlo, cuando pues realmente no es, yo digo, la opción social a la que debiéramos aspirar. Porque yo creo que cada quien es libre de ejercer el trabajo que quiera realizar. Cada quien tiene autonomía y decisión sobre su cuerpo, entonces pues... Sí, el argumento es si el trabajo sexual ha sido siempre manejado por intereses o por personas, bueno, tienen nombres diferentes, el ENON, el padrote, etcétera, y que las mujeres realmente, en el caso de las mujeres, realmente no toman decisiones. Bueno, hay una corriente que se llama ¿cómo? Las abolicionistas, ¿no? Yo he firmado los papeles con las abolicionistas a partir de el análisis de que sería el lugar de mayor violencia en el que están las mujeres. Pero por otro lado, ese es un fenómeno social e histórico. Mira, yo creo que realmente lo que tendríamos que clarificar serían precisamente los distintos conceptos y las prácticas, ¿no? Porque una cosa es la explotación sexual, la trata de personas, y otra cosa es el trabajo sexual. Entonces, cuando se confunden estas visiones, sí me parece que entramos en conflicto, porque entonces yo estoy discutiendo sobre el derecho al trabajo sexual y la otra está discutiendo contra la trata, entonces pues no estamos en el mismo canal, no estamos hablando de la misma cosa y ahí entramos en conflicto. Yo por supuesto estoy en contra de la explotación sexual, ¿no? Estoy en contra de la explotación cualquiera que sea, claro, no solamente la explotación sexual. Ya hablábamos del estalinismo. Ese es otro tema. Entonces sí, si vamos a hablar de explotación, entonces centrémonos y ampliemos a la discusión sobre explotación, que implica cuántas personas te imaginas tú que hay que se levantan todos los días, y yo no sé cómo, para ir a realizar un trabajo que no les gusta, donde sus condiciones laborales son denigrantes. Muchísimas. Millones. Entonces, si hablamos de explotación, discutamos la explotación. Yo lo que miro es que cuando estamos hablando de explotación sexual, el problema es el valor que le ponemos a lo genital. ¿Por qué los genitales son más importantes que la fuerza de trabajo, que el cerebro? Porque explotación sexual ahí, o sea, nosotros usamos el cuerpo, cualquier parte del cuerpo que quieras para nuestro trabajo, incluso el trabajo intelectual, ¿no? Entonces, si somos explotados, pues es con cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué a lo genital le tenemos como ahí ese prejuicio, esa tensión tan espeluznante, ¿no? Que ahí no se puede explotar. Se puede explotar el cerebro, la fuerza de trabajo, la dignidad, pero los genitales no. Bueno, me parece raro, ¿no? Bueno, vamos a lo mismo. Esta historia de no admitir la sexualidad que todo mundo practica todos los días como algo natural. Yo he dicho en voz alta que comer, tener relaciones sexuales y leerme un buen libro son las cosas esenciales en mi vida, ¿no? Y entonces alguien voltea y te dice libertina. Exactamente, o sea, está teñido de cosas morales.
y religiosas, Gloria? Horriblemente. Y yo creo que en ese sentido, sí, como dices, las religiones han tenido un papel muy importante para hacer esa separación, ¿no? Esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, de esto sí se puede hablar, de esto no se puede hablar. Entonces, pues sí nos genera culpas, malestares, preocupaciones que no tendríamos por qué tener. Y en este examen de los trabajadores sexuales de América, yo te vi en una entrevista que decías que hay muchas diferencias de cómo en cada país que vas a estudiar eso, cómo va a ser tu trabajo. Realmente el trabajo de las comisiones y de las relatorías se hace a través de consultas, ¿no? Se abre una consulta pública para que las organizaciones, la academia y distintas instancias aporten información con respecto a cuál es la situación en su país. Y a partir de eso se hace un análisis de la información, se busca información de la que no llegue y hacemos un informe sobre cuál es la situación que prevalece en las Américas con respecto al trabajo sexual. Es gracias realmente a la colaboración de la gente de buena fe que te manda la información que nosotros confirmamos, ¿no? De alguna manera. Sí. Entonces, pues sí, esa es básicamente la tarea principal, podríamos decir, que tengo yo para realizar en este año y empezar a elaborar alguna propuesta, ¿no? De cómo podríamos mejorar la condición. Para que se defiendan sus derechos humanos. Para que sean protegidos sus derechos. Porque para que sean efectivos, porque tenemos un problema muy grave para todas y para todos en esta época de violación a los derechos humanos. Es la primera vez, o yo invento, que tú vas a tener un puesto, dijéramos, gubernamental, ejecutivo. Sí, a nivel internacional sí, porque yo fui directora del programa de sexualidad y VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2018-19. O sea, recientemente, pero si yo me quedo con lo otro, porque yo les tengo que contar que con Gloria nos hemos encontrado en los encuentros feministas que hay en América Latina, hemos hecho cosas juntas, yo he querido mucho a la Patria Jiménez, que es una persona que ha acompañado mucho en su vida a Gloria y que han sido cómplices para hacer cosa y media, afortunadamente, y luego nos decíamos tú y yo al principio de las redes, amiguitas de redes, porque no nos podíamos ver, ¿no? O sea, hace mucho que no nos vemos. Hoy nos saludábamos con las canas, como diciendo, ¿hace cuántas canas que no nos vemos? Gloria, en la Comisión de Derechos Humanos, más o menos funcionaria, pero digamos, este es un puestote. Así es. De responsabilidad. Una responsabilidad. Porque sí, el haber sido cosecretaria de la ILGA por 6 años, pues realmente es un organismo internacional que también fue un trabajo muy interesante, muy desafiante para mí, pero... Era la sociedad civil. Es un organismo de las organizaciones sociales. Este es el primero que tengo a nivel internacional dentro de una institución formal, ¿no? ¿Y cómo vas a sortear las contradicciones? Yo soy abolicionista. ¿Ese problema político estará en América Latina? ¿Cómo lo sortearemos? Sí, por supuesto. Pues te digo, mi interés es clarificar los conceptos y hacer el informe de la situación, ¿no? Y que ojalá que podamos avanzar en el diálogo, en la reflexión crítica. Eso es lo que nos ha llevado adelante siempre, ¿no? A mí me parece, yo no le tengo miedo a las diferencias. Creo que la diferencia siempre nos enriquece, nos lleva a volver a pensar las cosas que estamos pensando. Y en ese sentido me parece que el que haya distintas visiones con respecto al trabajo sexual nos enriquece a todas, ¿no? Todas las que estamos trabajando sobre el tema. Y creo que lo que tenemos que buscar es que no se acabe el diálogo. Realmente podamos reflexionar juntas y ver de qué manera podemos contribuir para que ninguna persona sea discriminada y sea... Por su decisión. El otro es otro problema. El otro que tenemos problema de la explotación sexual, más allá de las implicaciones morales y que le mueven el piso a la gente, pero digamos, como sucede con todos, también hay tráfico de brazos para ir a trabajar a los campos agrícolas a algún lado, se llama explotación laboral del campo, y por supuesto que hay secuestros que no sabemos y que tienen distintas salidas, no son siempre sexuales. Yo creo que hay lugares de los narcos que tienen trabajando a muchas mujeres en la cocina y muchos jóvenes en la siembra. Es decir, ese es un campo enorme
el de la explotación en el trabajo. Algunos trabajadores sexuales habrán pasado por algún tipo de explotación a donde no les pagan, donde se tienen que esconder, donde están puestos en lugares específicos señalados, ¿no? Como corrales, no sé cómo decirte, esas las famosas zonas rojas en México. ¿Tienes alguna propuesta para México? ¿Algún acercamiento que te preocupa para México? No en específico. Realmente estamos tratando de tener una mirada regional, ¿no? De todo el continente. Sí creo que desafortunadamente lo que yo miro es que en México nos hemos ido quedando atrás con respecto a la comprensión de la sexualidad, a la educación sexual. Todavía hoy hay mucha reticencia para que se imparte a una educación sexual integral en las escuelas y realmente sigue restringida a ciertos grados escolares cuando realmente pues, la educación sexual debiera recorrer todo el sistema educativo para que logremos cambiar esta perspectiva moralista y discriminatoria que tenemos, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, preocupación de mi parte con respecto a la situación en México, sí, porque México todavía ocupa lugares predominantes en abuso sexual infantil, en embarazo adolescente, ¿no? En violencia sexual hacia las mujeres, violencia sexual hacia a las personas trans. Entonces, sí creo que esos lugares, esas cifras que tenemos de violencia contra estos sectores, sí debiera ser mucho más preocupante para el gobierno, ¿no? Porque pues, es realmente el sistema educativo el responsable de hacer esa transformación. Entonces, yo miro que otros países de América Latina han avanzado mucho más que nosotros y en ese sentido creo que tenemos un problema no menor que tenemos que estar atendiendo. ¿Cambiará porque tenemos tantas mujeres en el poder? No necesariamente. Ser mujer, ser lesbiana no implica estar comprometida con la transformación. En eso coincidimos todas. Así es que estamos a la espera de un milagro. Después de 50 años de batallar, o 40, depende de la edad. Ahora sí. Resulta. Yo voy a tener que cerrar. Esto es una maldición porque el tiempo se acaba. La productora me está hablando de que ya me calle la boca. Entonces nos vamos a ver la próxima semana, no antes sin agradecer a Natalia Castañeda Páez y a Hanani Araujo Santamaría en la producción del podcast de La Lobera cada semana. Hoy lamentamos que Pablo Sánchez Rivera no estuvo con nosotros para hacernos la película por problemas de tránsito, pero decirles que estamos aquí en una semana, otra vez en un episodio del podcast de La Lobera, gracias a este espacio de voces que ha abierto la Organización Editorial Mexicana. Nos oímos de aquí a 8 días. Muchas gracias por la invitación. Ay, muchas gracias, Gloria. Hasta luego.